Saludo con mucho gusto, buenas tardes. Saludos, mi querido Vicente, buenas tardes, ¿cómo te va? Siempre un placer poder saludarte y poder estar contigo en tu programa en el que me siento muy honrado de participar. Oye, querido Jesús, a ver, mucho hemos hablado contigo del fiscal Gersmanero, que no estaba trabajando a la misma velocidad que Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Se nos va Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera por las extravagancias, dice el presidente López Obrador, por los lujos que no van de acuerdo a la cuarta transformación, a su plan de austeridad, y llega Pablo Gómez. Déjame iniciar preguntándote, ¿qué piensas de la salida de Santiago Nieto con todas las cuentas congeladas, con todas las carpetas abiertas, pero con una lista de invitados que incluye a personajes señalados como el propio dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, como Josefina Vázquez Mota, la senadora panista, y la llegada de Pablo Gómez, dice el presidente, a prueba de cañonazos corruptos? Bueno, mi querido Vicente, sin duda alguna lo habíamos manejado aquí en este espacio, mi opinión en relación a Santiago Nieto, y yo siempre lo dije, lo sostuve, lo sostengo, sin duda alguna es uno de los hombres, o fue uno de los hombres más eficientes del presidente López Obrador en materia de combate a la corrupción. Yo no dudo que esta salida de Santiago Nieto, independientemente de las causas, hay quienes las atribuyen a las amistades que tiene, hay quienes las atribuyen esa salida a la fastuosa fiesta, que también tiene derecho, por supuesto. Hay quienes atribuyen también a los propios compromisos del presidente López Obrador para colocar justamente al gran Pablo Gómez, que te debo de decir, es un gran personaje dentro de la izquierda mexicana. Pero el hecho de que salga Santiago Nieto, por las causas que sean, pues sí le hace un boquete a la cuarta transformación. Yo lo había dicho y lo sostengo, yo lo considero que era el hombre más importante dentro de la cuarta transformación para el combate a la corrupción. Hubo errores, hubo decisiones internas, no sé qué será finalmente lo que hizo que Santiago Nieto presentara su renuncia. Hay versiones desde el interior de la presidencia de la República que refieren un hecho de molestia del presidente López Obrador, que finalmente le dijo, dame tu renuncia, porque pues no se puede tener un gobierno austero con funcionarios viviendo en situaciones principescas. Entonces, aquí en este sentido, mi opinión es que pierde mucho la cuarta transformación, por supuesto, pierde mucho también Santiago Nieto, porque también lo habíamos dicho aquí, Vicente, no me dejarás mentir, que Santiago Nieto era el hombre que se postulaba de alguna forma para ser el suplente, era la cuña pues en la Fiscalía General de la República para en un caso determinado de que el fiscal general de la República, con tantos escándalos, tantos problemas y tanta ineficiencia que ha demostrado hasta el momento, pues pudiera ser suplido en algún momento determinado por este funcionario, por Santiago Nieto. Creo que la llegada de Pablo Gómez podría de alguna forma subsanar este gran hueco que se está dejando, porque también conocemos a Pablo Gómez. Yo a Pablo Gómez le sigo la pista desde que estaba en el Partido Socialista Unificado de México, te acordarás del famoso PSUM. Entonces mis primeros votos que yo recuerdo, mis votos cuando iba yo a votar a las urnas, las primeras ocasiones, pues fueron precisamente para Pablo Gómez, porque se me hizo siempre un hombre muy congruente con su discurso político y su actuación pública. Entonces, aquí hay una gran diferencia, mi querido Vicente, también. Pablo Gómez es un político formado en la izquierda, un político identificado con las luchas sociales, un político identificado con los más pobres, pero esa es su trayectoria política. Recordemos que Santiago Nieto pues es un técnico, es un tecnócrata, es un especialista en la búsqueda, permíteme el término, un sabueso especializado en la búsqueda de delitos muy ocultos dentro de todo lo que es el sistema, pues antes era electoral, hoy estaba en el sistema financiero. Entonces, son dos perfiles bien distintos con los que ahora el presidente de la República, bueno, tendrá que lidiar con el perfil social de Pablo Gómez para tratar de suplir el perfil técnico de
Santiago Nieto. Más allá, te digo, incluso de las causas, lo que sí siento es que la salida de Santiago Nieto, aparte del boquete que le deja a la Cuarta Transformación, pues también causa pues cierto desánimo en muchas de las gentes que creíamos. También yo había dicho en un momento determinado, lo habrás de recordar, allí están los videos, de que Santiago Nieto se me hacía un hombre muy eficiente, muy recto, muy dado pues a la investigación y a la persecución de la corrupción, pero que también era un hombre un tanto oscuro, un tanto que ocultaba la información. Yo lo dije aquí, que había yo solicitado muchas, por lo menos 14 solicitudes de información ante la Unidad de Investigación Financiera, y siempre Santiago Nieto, aun cuando estaba esa información ahí en carpetas que estaba para hacerse de manera pública, siempre me contestó en una manera oficiosa a través de documentos del área de transparencia, pues que esas investigaciones no existían, y curiosamente eran investigaciones sobre las que yo estaba en ruta con algunas de las gentes que hoy sabemos pues son sus amigos, como algunos panistas, algunos miembros de los medios de comunicación. Entonces también lo dije en su momento, que se me hacía como una ambivalencia muy extraña el hecho de que Santiago Nieto tuviera ese cariz de hombre íntegro, honesto, recto, combatiente de la corrupción, pero que por otro lado también se manifestara un tanto oscuro para poder proporcionar información que nutriera a la opinión pública. Entonces, resumiendo, mi querido Vicente, para no irme como hilo de media, porque ya ves que me das cuerda y a veces no hay quien me pare, pues yo resumo así el hecho: una gran pérdida para la Cuarta Transformación, la salida de Santiago Nieto, un gran dolor que le deja, por supuesto, a mucha gente que creímos en él y que pues vivió de una forma muy distinta a como combatir la corrupción. Yo no digo que sus recursos sean mal habidos, seguramente desconozco su trayectoria personal, ha sido un hombre que ha trabajado y seguramente ha hecho pues su riqueza, su fortuna, pero como dijo el presidente de la República hoy, que todo el mundo tiene derecho a los lujos, pero pues fuera del servicio público. Así es, gracias a las cerca de 18,000, 19,000 personas que están conectadas en estos momentos en vivo y en directo en nuestras trincheras independientes. Otro de los personajes que hemos mencionado aquí y de los que hay que seguir señalando, Emilio Lozoya, mi querido Jesús, ayer recibió otra bofetada, ya se quería ir de regreso a las lomas, a los restaurantes caros, y le dijeron: ni madre, el juez le dicta una segunda detención preventiva obligatoria, se queda en el reclusorio norte ahora por el caso agronitrogenados, y sale con la mamarrachada su abogado, que está dispuesto a reparar el daño hasta por $5 millones, pero el señor se dice inocente. Estos sí son dice mi papá que hay que ser cochis, pero no tan trompudos, pues aquí le queda perfectamente. Soy inocente, pero tengo $5 milloncitos ahí para reparar un daño. Pero conste que yo no recibí sobornos ni de Odebrecht ni de agronitrogenados. El colmo de los colmos, Jesús. Pues qué poca, mi querido Vicente, qué poca la de este señor, la de Emilio Lozoya. Creo que todo el mundo aplaudimos la resolución del juez que dijo: no, te quedas aunque tengas para pagar, y aunque tenga pues esos millones de dólares para pagar, que es en 2 residencias, tengo entendido, pues también habría que ver de dónde le viene, ¿no? De dónde le viene, pero sobre todo, fíjate, Vicente, que hay una cosa que también no se puede pasar por alto. No es el hecho nada más de la reparación del daño, es el hecho de que pues devuelva todo lo que se robó, de que restablezca el estado de las finanzas públicas al estado original en el que estaban. Pues acuérdate nada más que este señor Emilio Lozoya, nada más para recordarle a la audiencia, que fue el gestor de comprarle a este señor, se me olvida el nombre, la de nitrogenados. Alonso Ancira. Ándale, Alonso Ancira, sí. El haber negociado con Alonso Ancira una compra de una planta de chatarra en que se sobrevaloró en 200 millones de pesos, y que por esa compra de esa chatarra Pemex ha gastado más de 450 millones de pesos para restablecerla, para ponerla en operación, esa fábrica de fertilizantes, y pues que no ha funcionado. Es decir,
o sea, con un desfalco de casi 450 mil millones de pesos, quiere pagar con, perdón, 450 millones de dólares, quiere pagar con una residencia de 3.4 millones de dólares. O sea, nos quiere vender pues también espejitos, ¿no? Y pues el caso Odebrecht, que es el caso también con el que lo mantiene en prisión y que pensaba que con eso se iba a salir nada más señalando acusaciones a diestra y siniestra, con mucho fundamento, por supuesto, pensaba que se iba a salir y hoy se ve más involucrado. Te acuerdas que en el caso de Brecht, él está acusado de haber manejado sobornos, haber recibido sobornos por 6 millones de dólares y hoy quiere pagar a la justicia, al gobierno mexicano, a las arcas, quiere pagar con 1.6 millones de dólares. Hasta en eso le quiere sacar pues ganancia, mi querido Vicente. Entonces, los contratos que se logró Odebrecht, tan solo por señalar alguno, hay que recordar que Odebrecht ganó el contrato en Tula, que le deja utilidades por 180 millones de dólares. O sea, de ese tamaño todavía nos quieren seguir viendo la cara, ¿no? Yo aplaudo mucho, por supuesto, la decisión del juez que dijo, no, te me quedas aquí porque aquí vas a tener que enfrentar el proceso y hasta que la justicia determine si es inocente o es culpable, pero qué bueno que no se le dio la posibilidad de que con la enajenación de 2 casas, pues quisiera salir otra vez a la libertad cuando le causó pues tanto daño económico a la nación. Y habría que ver, mi querido Vicente, porque es un tema que no se ha tocado, es un tema que nomás se está tocando únicamente sobre los recursos financieros de la red de sobornos para aprobar la reforma energética y lo de la planta de nitrogenados. Nada más se está tocando eso, pero habrá que ver también la responsabilidad que tiene Emilio Lozoya en lo que se refiere a la entrega del territorio nacional para las 110 contratos para la explotación de petróleo y gas que se entregó como parte de las rondas de Pemex, te recordarás, como parte de la reforma energética, y que de eso quién, nadie está hablando. Entonces ahí también hay un robo, hay un desfalco a la nación, al bien de todos los mexicanos, porque con 6 millones de pesos, perdón, con 4 millones de pesos que quiere pagar, que es a lo que suman sus 5 millones de pesos, que es a lo que suman sus bienes, pues no puede pagar el que haya entregado gran parte del territorio mexicano y el subsuelo mexicano con la explotación petrolera. De dólares, debí nada más de decir, mi querido Perdón, Jesús sí. Lemus. Oye, Jesús, ¿y qué te parece este llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador? Creo que hemos también abordado este tema y te pido que lo abordemos nuevamente para cerrar. Hace un llamado a jueces para que no se tarden tanto en sus resoluciones. Este tema es delicado porque el presidente ha sido muy crítico de estos jueces, tomando como ejemplo el caso de los amparos en la carrera transvolcánica de Manzanillo a Guadalajara. El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que es importante que se traten los asuntos, pero que ojalá los jueces en este tipo de casos actúen de manera expedita y que no se tarden tanto en sus resoluciones. Jesús Lemus. Pues fíjate, Vicente, que ese caso de lo que hoy hace ese llamado el presidente para que los jueces pues sean más acelerados en su trabajo, que la justicia sea verdaderamente expedita en México, pues no nada más es por ejemplo, en torno a los casos de litigio, como en el caso de la carretera Manzanillo-Guadalajara. Tenemos por lo menos una docena de casos en el país donde empresas que se han apropiado de terrenos de ejidatarios o de pequeños propietarios o de comuneros, pues siguen en litigio desde hace muchos años. Te pongo el caso, por ejemplo, de la autopista también Tepic-Mazatlán, una autopista que ya lleva casi 12 años en litigio, donde cerca de 75 comuneros fueron arrebatados por parte de una empresa que ahora es ICA, la empresa de Carlos Slim, fueron arrebatados de casi 3,000 hectáreas de suelo. Y ahí los han ido llevando poco a poco los abogados de ICA en litigios y en litigios, y es cosa que todavía los jueces no pueden resolver la devolución o el pago de estas
3,000 hectáreas sobre las que se construyó la autopista Tepic-Mazatlán. Pero mientras tanto, la empresa ICA, con su filial que cobra el peaje en esa zona, pues está recibiendo millones y millones de pesos en forma anual. Pero los ejidatarios, que eran 75 ejidatarios inicialmente los que comenzaron este litigio, pues ahí están, siguen a la espera de una resolución, y el juez ni para cuándo pueda entregar un resultado. Han muerto ya 10 propietarios de esos terrenos que se vieron despojados y no ha habido una respuesta. Te pongo nada más ese caso, pero encontramos como ese caso otros casos de despojo de terrenos en zonas de playa, en la zona de Oaxaca o en la zona de Nayarit, también ahí en la zona de San Blas. En Sonora también tenemos casos de litigios de tierras que ya llevan 20 años. Michoacán, no se diga, Michoacán es un hervidero de problemas de conflictos agrarios donde hay despojo por parte de empresas o de particulares para algunos ejidatarios, que llegan y les venden de buena fe, luego no les quieren pagar, llevan el caso a juicio porque saben que en la corte o que en el juzgado, pues los magistrados, los jueces, los encargados del proceso, se pueden tardar los años en esas resoluciones. En Michoacán, te pongo nada más el ejemplo, en Tecario, una comunidad que fue despojada también por un particular para 130 ejidatarios que les robaron también algo así como 12,000 hectáreas de suelo, pues ya llevan también 14 años a la espera de un juicio, a la espera de un resultado de ese juicio, porque llegan y les compran los terrenos, se hace todo el proceso, pero luego ya no los pagan, se van al juzgado y siguen a la espera. Han muerto también ya por lo menos 3 de los 14 ejidatarios afectados han muerto ya, y poco a poco a eso le van apostando los jueces. Eso es únicamente en lo que se refiere al despojo de la tierra, mi querido Vicente, porque habrá que ver también en el ramo penal, y de eso yo te puedo asegurar que los jueces también se sientan tranquilamente en sus escritorios y dejan pasar el tiempo como si no dependía de ellos una vida de las personas que están dentro de prisión. Hay decenas de casos que te podría mencionar, pero también en lo civil, en lo mercantil, en lo penal, los jueces están tardando los años para poder definir, y mientras a la gente pues se le va literalmente la vida. Mi querido Jesús Lemus, como siempre, maestro, es un placer saludarte, dialogar sobre estos casos, sobre estos personajes, y también siempre comprometido con recomendar tus espacios, que la gente siga apoyándote en tus trincheras independientes, en donde publicas y en donde sigues avanzando, mi querido Jesús. Gracias, mi querido Vicente. Pues sí, agradecerte mucho esta posibilidad de estar contigo aquí en Sin Censura. Yo soy parte de Sin Censura, mi querido Vicente, y agradecerte por esta posibilidad y pedirle a la gente si me puede seguir en redes sociales. Estoy en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter estoy como @Lemus Barajas. También comentarte, mi querido Vicente, pues que siguiendo tu ejemplo, por supuesto, de periodismo vertical, he abierto también mi canal de mi canal de YouTube, y ahora estoy también transmitiendo todos los días en la mañana de 9 a 9:40 de la mañana, un espacio muy breve. Estoy platicándole a la gente pues algunas de las novedades más importantes que estoy publicando. Publico en Los Angeles Times, también para si me quiere buscar la gente, y entonces pedirle a la audiencia siempre generosa de Sin Censura, que tanto me ha dado y tanto me ha apoyado, mi querido Vicente, pues que me acompañen en mi canal, que se suscriban. Mi canal de YouTube se llama J. Jesús Lemus, y ahí estoy transmitiendo pues lo más que se pueda todos los días de 9 a 9:40 de la mañana, y pues como siempre seguir aquí contigo en este espacio, mi querido Vicente. Claro que sí, te mando un abrazo, Jesús, y estamos al pendiente. Gracias. Un abrazo, mi querido Vicente. Sale, estamos también revisando lo que publican los colegas de la revista Contralínea. Entre otras cosas, han retomado, como nosotros lo retomamos, el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá a Joe Biden regularizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados.